el tiempo de Dios en ti. La victoria Él te dará. Solo tienes que creerlo. Es ahí donde Dios va a formar tu vida, va a formar tu carácter, va a formar tu persona. Por ejemplo, cuando yo acepto al Señor y unos meses después, yo no oraba, no sabía orar. A la iglesia que yo asistía, Dios le habló al varón y le dijo, la iglesia no está orando. Yo era una de esas personas que estaba ahí que no oraba. Entonces dijo él, yo voy a orar para que el Señor los despierte en la madrugada, que el Señor les quite el sueño. Y yo no creía eso, yo no sabía cómo orar, yo no sabía nada acerca de la oración. Entonces, yo no hice caso a eso, yo lo escuché como algo simple. Pasaron ciertos días, como a los 4 días, yo no podía dormir. Yo me metía debajo de la cama para dormir y no podía dormir. Y yo tenía que reportarme con Dios y solamente cuando yo entendí eso, las palabras del varón vinieron a mi oído, a mi cabeza y que hacía falta algo, que yo tenía que orar. Pero yo pasé ciertos días que no podía dormir y yo terminaba molesto. Cuando yo empecé a orar, fue cuando eso se empezó a ir. Yo oraba y podía dormir. Si yo no oraba, yo no podía dormir. Entonces empecé a orar. Cuando yo empiezo a orar, me empiezo a inclinar a Dios. Empiezan a suceder cosas extrañas. Yo oro y empiezo a hablar con Dios normal. Yo levanto una mano y yo siento que algo desciende sobre mi cuerpo y la bajo, yo me asusto. Más tarde hago lo mismo. Yo empezaba a hablarle al pastor y a contarle acerca de esto. Y me decía que era la presencia de Dios. Y así fue como empezó, como empezó mi vida de comunión con Dios. La Biblia habla acerca de 2 hombres. Yo quiero hablarte, no voy a hablarte profundamente, quiero pasar nada más. La Biblia te habla acerca de Elías. Elías vivió en un tiempo de apostasía, en un tiempo donde la gente posiblemente no quería saber de Dios. La gente del pueblo de Israel empezó a levantarse en contra de Dios porque el rey que reinaba en ese tiempo, Acab, se había casado con una mujer que se llamaba Jezabel. Esa mujer era una mujer pagana. Dice la Biblia que esta mujer adoraba a los Baales. Y estando esta mujer en el reino, juntamente con el rey, que era su esposo, que era Acab, dice la Biblia que este hombre hizo lo malo ante los ojos de Dios, hizo lo más vil delante de Dios, o sea, fue el rey más malo. Dice la Biblia que este hombre edificó a los Baales, le edificó un templo, levantó una imagen de acera, algo así, no es una imagen de madera. Entonces, este hombre permitió que las cosas de Baal entraran a las cosas de Dios. La Biblia dice que en la mesa, donde era la mesa de la reina, donde normalmente tendrían que estar los siervos de Dios, los profetas, donde tenían que estar sentados, ahora estaban sentados los sacerdotes de Baal. O sea, qué confusión había ahí. Tú te das cuenta de lo que estaba pasando. Vivían en una época crítica donde la apostasía estaba demasiado fuerte. Entonces Dios levanta a un hombre. Dios tiene que levantar a un hombre. Dios levanta a Elías. Elías de repente aparece en escena. La Biblia dice que era de Tisbe. Este hombre, lo llaman Elías Tisbita. Este hombre llega con una palabra demasiado fuerte. Dice la Biblia que entra donde está el rey y le dice, por mi palabra no va a haber lluvia. Oye, la relación de este hombre era una relación extraordinaria, porque a través de este hombre Dios podía hacer cosas terribles.
¿Cómo es que este hombre llega delante del rey y le dice, por mi palabra no va a llover? Y después Dios le dice a este hombre, le dice, apártate y vete al arroyo de Querín, donde lo empieza a sustentar. Al ver al rey que este hombre entra y después desaparece, y al ver el rey que no hay lluvia, y pasó este tiempo, un tiempo bien fuerte donde no había lluvia, que eran 3 años y medio, y Dios toma al profeta y lo lleva a un lugar donde lo empieza a sustentar, pero la palabra se cumple, se empieza a cumplir la palabra. Más tarde Dios le dice al profeta, vete a Sarepta de Sidón. O sea, para el profeta había provisión, Dios lo estaba sustentando. Y la gente se había corrompido, había mucha corrupción. Y Dios trata de volver al pueblo a él. Entonces, otra vez Dios le habla a Elías y le dice, ve y muéstrate acá, que yo voy a hacer llover, yo voy a traer lluvia. Gloria a Dios, aleluya. Este hombre se muestra y le dice, congrégame al pueblo de Israel y congrégame a los 400 profetas de Baal. Y habían 450 profetas de Acera. Este hombre llega, la Biblia dice que, o sea, Dios no se podía manifestar al pueblo porque el altar de Dios estaba derribado. Dice la Biblia que estaba arruinado. Este hombre, un solo hombre, contra 850 profetas. Mira lo que acontece. Este hombre empieza a arreglar el altar. Arregla el altar, estaba arruinado. Pone las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, que dice que Dios había dicho, este será tu nombre, Israel. Más tarde invoca a Dios. Dios responde. Y pasan unos acontecimientos bien tremendos o terribles, como Dios se manifestaba a través de este hombre. Pero cuando Dios responde a este hombre, lo que hace este hombre es asesinar a los profetas de Acera y a los profetas de Baal. Los asesina por completo. Acab le da la noticia a Jezabel. Jezabel molesta, le dice a Elías, vive Jehová. No dice, ¿cómo le dijo? Le dijo, permíteme tantito, déjame ir a Reyes. Dice, y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Era un hombre extraordinario de parte de Dios. Era un hombre bien terrible. ¿Sabe lo que tenía este hombre? Tenía miedo. Dice el apóstol Santiago, hablando también acerca de la oración de Elías. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las tuyas y a las mías. Pero dice que un día este hombre oró a Dios. Y dice que cuando este hombre oró fervientemente a Dios, no llovió. Y otra vez vuelve a orar Elías y llueve. Es decir, Elías era como tú y yo. Elías tenía miedo. Elías, dice la Biblia, que tuvo miedo, que corrió porque Jezabel lo quería asesinar y se fue a esconder. Dice la Biblia que llega a un enebro diciendo, Señor, quítame la vida. ¿Acaso yo soy mejor que mis padres? Este hombre tenía miedo, andaba corriendo de una mujer que le quería quitar la vida. Ese era Elías. Pero sin embargo la Biblia dice que tú y yo podemos tener el mismo poder que tenía Elías si nosotros clamamos a Dios. Pero la Biblia dice que tú y yo tenemos que entrar en nuestro aposento y dice que cerremos nuestra puerta. Es ahí donde tú y yo vamos a crecer, es ahí donde tú y yo vamos a recibir lo que Dios quiere para con nuestras vidas. Yo te quiero hablar de otro hombre que se llamaba Juan. En los tiempos de Juan, de Malaquías,
a lo que es donde empiezan los evangelios, se dice que había 400 años. 400 años donde no había palabra de Dios, 400 años donde ningún otro profeta ministró como los profetas, como Ezequiel, como Isaías o como Jeremías. Yo creo, dice la Biblia, realmente lo que dice la Biblia antes de iniciar el ministerio, Juan, dice que había 2 sacerdotes. En el ministerio había 2 sumos sacerdotes. Dice que siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Jehová a Juan y le dijo: vete al desierto. Tú te das cuenta lo que estaba pasando en ese lugar. Vivían también en los mismos tiempos de Elías. Había muchísima corrupción. La gente se había apartado de Dios. Sin embargo, había hablado el profeta Isaías que Dios iba a levantar un hombre para que los hijos, para que el corazón de los padres se volvieran a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, para que empezaran a buscar a Dios. A Juan se le dio un ministerio que tenía que predicar el arrepentimiento para que preparara el camino para nuestro Señor Jesucristo. Amen. Juan era un hombre bien terrible. Normalmente dice que la palabra de Juan era fuerte. Sin embargo, yo encuentro en Juan que era un hombre humilde. Él decía que detrás de él venía uno que él no era digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Yo puedo ver la humildad de Juan ahí, doblegándose a la autoridad, doblegándose al hombre de Dios. Entonces ese hombre vivió en un tiempo así demasiado fuerte, donde las personas no buscaban a Dios, donde Israel se había apartado de los caminos de Dios. Lo vemos ahí donde Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. Dios le dice a Juan: ¿por qué a Juan se lo lleva al desierto y no lo mete donde están los sacerdotes? Porque la mujer de Dios o el hombre de Dios, Dios los aparta, Dios separa a los suyos. Tiene que estar aparte. Dios no puede llevar a su gente y contaminarla con algo que ya está contaminado. Es ahí donde Juan recibe y le dice el Señor, que empieza a predicar. ¿Y sabe lo que le dice? Sobre quien tú veas, el que lo manda a bautizar, le dice: sobre quien tú veas que el Espíritu Santo desciende corporalmente en forma de paloma, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan no podía darse cuenta. Digamos, Juan se iba a corromper si iba con los sacerdotes. Sin embargo, Dios lo separa para que pueda predicar el arrepentimiento. Dice la Biblia que a él venía muchísima gente para convertirse. Y Juan habló de Jesús, dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y él daba testimonio y hablaba terriblemente de Jesús. Llega un momento de que Juan es encarcelado. ¿Por qué Juan fue encarcelado? Dice la Biblia que Juan, cuando miraba a Herodes, y Herodes tenía una mujer que se llamaba Herodías, pero no era su mujer, era mujer de su hermano, y Juan le decía: no te es lícito tenerla. Dice la Biblia que este hombre Herodes se enojaba y quería meterle mano a Juan, quería matar a Juan, pero dice que el pueblo tenía a Juan por profeta. No podía hacer nada Herodes. Herodías también planeaba lo mismo, quería quitarle la vida a Juan. Juan era un hombre que demandaba el pecado. El pecado es que Juan no era un hombre corrupto. Juan era un hombre que hablaba de parte de Dios y él estaba sujeto a Dios. A él lo que le interesaba era lo que Dios decía. Amén. Es lo que a ti y a mí nos debe de interesar. Amén. Como hombre, como mujer de Dios, tú tienes que dar lo que Dios te dice que digas. Tú tienes que decir la verdad. No importa si es tu amigo o es tu amiga, tú tienes que hablar lo que Dios te mandó a hablar. Amén. Este hombre cae en la cárcel y lo más impresionante que capta o llama mi atención es de que este hombre, estando en la cárcel, duda. Llega la duda a este hombre. Empieza a dudar.
Dice la Biblia que es semejante a nuestras pasiones, pasiones semejantes a las nuestras. Hombres diferentes que marcaron la diferencia, hombres grandes que fueron gigantes en las manos de Dios, que fueron hombres ejemplares, hombres que predicaron la palabra, que no se doblegaron a otras cosas. Dice la Biblia que este hombre toma a dos o a tres de sus discípulos y los manda con Jesús y les dice: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Pero ¿cómo así? Oye, Dios le habla a este hombre, Dios le da instrucciones y este hombre está caminando conforme a lo que Dios le dice y hace lo que Dios le dice y lo ve todo y él testifica acerca de eso y cómo ahora estando en la cárcel Juan está dudando. ¿Sabes lo que dice nuestro hermano Alex? Somos hombres. Amén. No somos superhombres. Dios toma a los hombres o las personas ordinarias y las vuelve extraordinarias, pero no dejan de ser hombres. Siguen siendo hombres. Jesús le responde. En esa misma hora dice la Biblia que Jesús empieza a sanar enfermos, empieza a echar fuera demonios, empieza a levantar paralíticos y empieza a resucitar muertos. Y le dice: dile a Juan lo que has visto. Y que a los pobres se les es anunciado el evangelio. Juan se había turbado, como tú y yo muchas veces nos turbamos. El varón dice una cosa: en mi pasa, soy hombre, a veces voy delante de Dios y le digo: Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué aquello? El Señor trae respuestas a mi vida. Si hablamos tocante de la oración es intimidad con Dios. En cierto tiempo yo tuve intimidad con Dios y ahora la busco como yo antes la tenía. Yo tenía una intimidad tan estrecha con Dios que yo escuchaba la voz de Dios. Dios me visitaba. Tenía momentos bien fuertes. La unción era tan fuerte sobre mi vida que mira, yo vigilaba solo. Yo a veces no podía dormir del fuego intenso que estaba en mi cuerpo. Yo a veces decía: Señor, por favor, déjame dormir. Era tan intensa la búsqueda que, o sea, Dios me hablaba, Dios me levantaba y a veces el fuego del Espíritu Santo era tan fuerte sobre mi vida que yo no podía dormir. Pero a mí me gustaba vigilar y yo decía: Señor, yo quiero aprender de tu palabra. Señor, yo quiero saber de tu palabra. Mira, todo lo que tú hagas, bien sea en ayuno, bien sea en oración, bien sea en lectura, tiene su recompensa. Yo digo que todo en esta vida cuesta. Las cosas materiales cuestan. Las cosas espirituales cuestan y cuestan demasiado y conllevan un esfuerzo grande. Pero yo te voy a decir, trae resultados grandes también. Mira, yo quizás ahorita no haya recuperado mi intimidad como antes lo hacía. Dios me habla y quizás no me hable como antes. Yo lo anhelo y lo deseo, lo más que yo quiero. La pastora en la mañana hablaba de intimidad, hablaba de tu amor hacia Dios. En el trabajo de tanto de que yo hablaba de las cosas de Dios, una joven me dijo: mira, Luis, tú dices, estás en tu primer amor. Y como tú estás en tu primer amor, tú hablas y evangelizas y a ti te gusta y es bonito. Yo pasé por ese momento, yo estuve así, yo predicaba, Jesús en mi corazón era el número 1. Y yo te puedo enseñar todos mis mensajes que yo prediqué, pero se te va a pasar, me dijo. Yo me sentí triste. Yo dije: Señor, pero ¿cómo puede ser posible que eso vaya a pasar? Yo te voy a decir algo: eso no pasa. Si tú buscas a Dios, si tú te sometes a Dios, tú vas a tener siempre a Dios en tu corazón. Siempre va a estar en tu corazón. Nadie lo va a poder sacar. ¿Sabes por qué yo empecé a perder comunión? Porque yo me alejé por un problema que yo vi. Yo dije: Señor, yo no vuelvo. Señor, yo no quiero ser como ellos. Yo he venido aquí para cambiar, para ser diferente, para hacer la diferencia. Pero sin embargo, yo veo cosas que a mí no me gustan, Señor. Yo no quiero ser como ellos.
¿Sabe cuál es el problema? Que yo veía el problema del hombre y no es así, porque tú tienes que ver a Dios. Imagina si Dios me hubiera dicho, Luis, no es que te he fallado. Él no me falló, sino que yo estaba viendo lo que no debía de ver. Y yo me fui. Pero pasando cierto tiempo, yo empecé a extrañar a Dios. Y cuando yo empecé a extrañar a Dios, yo quería orar y no podía. Y sin embargo, trataba de clamar y decía, Señor, yo te extraño. ¿Por qué? Porque yo había tenido una relación estrecha con Dios. Yo sabía quién era Dios. Yo conocía a Dios y sabía cómo ir a Dios. Pero ahora yo lo había perdido todo. Esa joven me dijo así, se te va a pasar. Yo te digo una cosa. Posiblemente disminuyas en la oración, posiblemente disminuyas en la unción, posiblemente disminuyas en lo que es la lectura. Pero si tú vuelves otra vez a tu comunión, si tú vuelves a orar, si tú vuelves a interceder, si tú vuelves a ir a la palabra, si tú vuelves a ayunar, otra vez Dios vuelve a levantar ese gigante que hay en ti. Señor. Si tú no escuchabas la voz, ahora la vas a volver a escuchar. Si tú no recibías revelación de parte de Dios, la vas a recibir. Toda revelación que habla la Biblia son para ti. Si tú oras a Dios, Dios se va a revelar a ti, Dios te va a mostrar las cosas, pero es necesario que nosotros vayamos a Dios. Si nosotros no vamos a Dios, no vamos a tener resultados de Dios. Fíjate, estos hombres eran así, tenían similitudes, como las tuyas y las mías. Yo no sé cuál sea la tuya. Yo sé que la mía es de que si a mí me dicen predique, yo me espanto. Porque posiblemente no tengo, o sea, experiencia en eso. Pero estamos orando a Dios para que Dios trate de una manera diferente con nosotros, que nos dé un carácter más fuerte. Leí la biografía de un hombre que se llamaba Smith Wigglesworth, algo así, perdona. No leo en el inglés, apenas poco en el español. Este hombre no tenía grados universitarios o académicos. Este hombre a la edad de 8 años acepta al Señor Jesucristo. Su abuela lo llevaba a la iglesia. Este hombre fue plomero en su vida. No estudió, no pudo estudiar porque en su familia había tanta necesidad que desde niño empezó a trabajar. Se casa con una joven y esa mujer era como una mujer evangelista. A esa mujer le gustaba ir a buscar las almas y esa mujer tenía educación. Entonces ella le enseña a él. El único libro que ese hombre leyó fue la Biblia. Pero ese hombre, Dios lo usó terriblemente en su ministerio. Se le llama el apóstol de la fe. Ese hombre, cuando predicaba, multitudes de gente se sanaban, multitudes de gente era salva. Su biógrafo dice que este hombre, en el ministerio de él, resucitó 17 muertos, incluyendo a su esposa. Su esposa muere. Ese hombre ora y le dice al Señor que le devuelva a su esposa. La esposa resucita. Y la esposa le dice que por qué la está mandando a llamar. Jesús le dice ahí mismo a él, ¿sabes qué? Yo me la tengo que llevar y yo no la quiero llevar, ya no quiero que ella esté. Se dice que este hombre, después de que su esposa muere, como se dice, yo no te puedo decir que sea cierto o sí o no lo sé. Dios cuando te unge, te unge. Dice que recibió una doble porción del Espíritu y su ministerio creció más fuerte. Este hombre, su biógrafo dice que una vez iba caminando, no sé si era una estación de tren. Eso es lo que provoca la oración. Ese hombre iba caminando en una estación, como una estación de tren, y dice que estaba un sacerdote sentado. Cuando ese hombre pasa al lado del sacerdote, el sacerdote empieza a llorar y empieza a gemir y cae de rodillas.
Y ese hombre voltea y le dice, Señor, ¿qué le pasa a usted? Dice, yo no sé qué es lo que pasa. Cuando usted pasó delante de mí, yo sentí convicción de pecado. O sea, era tan fuerte la presencia del Espíritu Santo en este hombre, que no era necesario que orara por ese hombre, que no era necesario que lo tocara, simplemente con pasar ahí. Eso es lo que provoca la oración. Yo lo experimenté en un joven ejemplar. Yo estaba en la sala, a mí me ha gustado siempre la oración, y en ese tiempo yo andaba más metido fuerte, porque a él a veces me decía, vamos a orar, hay que orar acá, vamos para allá, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Y cuando tú oras, tú eres sensible a la presencia de Dios, tú eres sensible al Espíritu Santo, tú sientes, te sacude. Ese joven salía de su cuarto, yo no le hablaba, yo no le decía nada, usaba como de aquí donde está la puerta que dice 5 panes y 2 peces. Yo nomás veía que ese joven, o a veces ni lo veía pasar. Mira, hermano, yo te voy a decir, yo recibí una descarga en el cuerpo. Y ese hombre volteaba y me decía, oh. Y ese joven, su oración era tan poderosa de ese joven que yo estaba durmiendo, yo me sacudía y rápido me despertaba. O sea, mi espíritu se volvía ferviente. Pero es que ese joven se cuidaba para Dios, ese joven buscaba a Dios, ese joven era celoso de Dios. Ese joven siempre estaba en continuo ahí buscando. Él no perdía el tiempo con el celular, él no perdía el tiempo viendo películas, él buscaba agradar a Dios. Prácticamente era un hombre de Dios. De ese joven yo aprendí y empecé a conocer más todavía. Pero todo eso viene a causa de la oración. Yo leí parte de Kathryn Kuhlman, una mujer que Dios usó fuertemente. A mí me encanta la historia de esa mujer. Pero fíjate lo que pasó con esa joven. Se dice que estaban orando por unos pastores. Había un grupo de pastores. Una jovencita como de 13, 14 años. Ella se metió ahí. Y ella dijo, Señor, lo que ellos no quieran, dámelo a mí. Lo que no quieran, dámelo a mí. Yo lo tomo, yo lo quiero. Dice su biógrafo que esta joven, cuando salió de ahí, fue la única que salió ungida. Si tú estudias la historia o la biografía de esa mujer, Dios hizo algo terrible en esa mujer. Pero buscó a Dios, se doblegó ante Dios, cosa que tú y yo tenemos que hacer. Iglesia, que el Señor te bendiga, es un privilegio para mí poder estar aquí.